donde dejamos el martes pasado. A ver, ¿cuántos se acuerdan lo que vimos el martes pasado? ¿De qué hablamos? De a uno nomás, de a uno. No, jueces, muy bien. Gloria a Dios, muy bien, Pablo. Jueces 3. Estamos hablando de jueces, estamos viendo Jueces 3. Amén. Jueces es el primer libro que ya se escribió cuando el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida. Amén. Y ahí se configuran un montón de cosas que son proféticas para hoy en día, que sirven para la palabra y para la iglesia. Amén. Y en Jueces se empezaron a levantar, se llama Jueces porque se empezaron a levantar los primeros jueces, ¿no? Que es esta historia que muestra cómo el pueblo, cuando pecaba, venía juicio sobre ellos y cómo el pueblo clamaba a Dios, ¿no? Y Dios le enviaba libertad. Amén. Y nos muestra la iglesia de hoy en día, ¿no? Y Dios nos habla a través de eso para tener autoridad en la palabra. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de la palabra de Dios. Amén. De la autoridad que tenemos en la palabra de Dios, y como líderes tenemos que usar la palabra de Dios. Amén. La palabra, Dios empieza hablando de la palabra. Fíjese que en Génesis Dios empieza hablando de la palabra que Dios creó. Todo lo que hay en el universo con su palabra. Después, ¿qué más dijo? Para continuar con su plan, dijo que Jesucristo era esa palabra que creó todas las cosas. Esa palabra ahora se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense, qué tremendo. Y es tan importante que conozcamos, ¿no? La palabra, toda la palabra. Amén. Que la podamos vivir, que podamos hablarla, que podamos conocer a Dios a través de ella. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Y dice que la palabra nos limpia. Mi palabra es verdad. Dice, mi palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y después que dice, mi palabra es verdad. El que tiene oído para oír, oiga. Dice la palabra muchas veces. Amén. Y es tremendo cómo Dios nos reconforta, nos libera, trae juicio sobre las maldades, sobre el pecado, pero trae libertad a través de la palabra. Cuando aprendemos, ¿sabe cuándo aprendemos muchas veces a confiar más en la palabra? En el medio de las luchas, en el medio de los problemas. Porque cuando anda todo bien, la palabra la tenemos porque queremos aprender un poco más, queremos saber. Pero cuando estás pasando por una lucha, por una prueba, la que te sostiene es la palabra de Dios. Amén. Y ahí esa palabra vos ves como Dios actúa a través de la palabra, como Dios te renueva, te fortalece a través de la palabra. Amén. Y en este tiempo venimos hablando, ¿qué venimos hablando todo este tiempo? De la paz de Dios, de que la paz de Dios es la que nos tiene que llenar. Amén. La paz de Dios en medio de la dificultad, de los problemas. Amén. Que las pruebas que pasamos, que estuvimos hablando, las pruebas que pasamos, Dios las permite porque Él ya sabe. Amén. Las que Él permite, Él dice que Él las permite porque sabe que la vamos a poder soportar. Amén. Y que ya Él es fiel y dice que con la prueba también ya nos da la salida. Amén. Y cada prueba que tenemos ¿es para qué? Es para que nuestro carácter se forme. En cada prueba se va formando nuestro carácter. Aprendemos a enfrentar las cosas. ¿Se acuerdan lo que leímos? Para no leer de vuelta, porque vamos a leer un poco más de Jueces, pero
¿Se acuerdan lo que permitió Dios? ¿Qué permitió Dios al pueblo de Israel? Ahí está. Exactamente. Dice que dejó a muchos de los pueblos enemigos, dejó en la tierra prometida. ¿Para qué? Para que los que nunca habían enfrentado, los que nunca pasaron por el desierto, los que no tuvieron que conquistar, los que no tuvieron que conozcan que tienen que pelear, que tienen que ser fieles, que para que se pruebe su fidelidad, para que se pruebe su carácter. ¿Y qué pasó? ¿No? Y el pueblo aprendió ahí que todavía no tenía carácter, que le faltaba madurar, porque dice que llegaron a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Se empezaron, dice que le dieron sus hijas y se empezaron a mezclar. ¿Qué significa? Se mezclaron. Nos mezclamos. Empezamos a adquirir la cultura de ellos y ellos adquieren la nuestra. Y ahí tratamos de acomodarnos, tratamos de acomodarnos un poquito para que... Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice que si Él no es el primero en nuestra vida, ya hay idolatría, porque no, ahí dice, ellos se olvidaron de Dios, pero no es que se olvidaron, sino que no lo pusieron a Dios primero, quiere decir, no es que le preguntaban por Dios y no sabía quién era Dios. Se olvidaron, dice que ya no era lo primero en su vida. Pero ¿sabes qué pasa? El trono en tu vida siempre lo va a ocupar algo. No es que el trono en tu vida está vacante. Eso no pasa nunca. No pasa que, bueno, en este tiempo, ahí viste eso que no, en este tiempo estoy un poco, Dios sigue siendo lo más importante para mí, pero estoy un poco alejado nomás, estoy tomándome. No existe eso, Dios es el primero o hay otra cosa, y eso es la idolatría. ¿Qué dice? El pueblo de Israel dejó se olvidó de Dios y empezó a adorar a Baal, a Acera. Y Baal, el que el nombre ahí era el dios de la fertilidad, ¿no? Y fíjense, empezaron a hacer, el dios de la fertilidad era porque el mundo lo puso así, el mundo donde ellos, con la cultura que ellos se rodearon, le dijeron, ¿y Dios qué te dice para...? No, y Dios dice que bueno, tenemos que hacer esto, descansar. No, pero ¿sabe qué? Mi Dios, el Dios de la fertilidad, me dice que tenés que hacer esta, es más fácil, es más fácil yo tengo mucho atajo, a mí Baal me permite mucho atajo, si vos respetás todo lo que te dice tu Dios, no vas a perder tiempo, vas a perder esto, vas a perder lo otro. Fíjate que Dios te pide que lleve un poco de la cosecha, una porción, el 10% de tu cosecha para el templo, para esto, y Baal no te pide eso, ¿no? Te conviene nomás ir para... Eso quiere decir que empezaron a adorar los Baales de esa forma, se olvidaron de lo que Dios le dijo y vamos a hacer las cosas como hace el mundo, más fácil. Pero no, yo sigo siendo de Israel, no me confundan con los moabitas, con los hititas, pero sí hago la forma como ellos lo hacen. Y ahí se empezó a mezclar la cosa, ¿no? Y ahí dice que entró la ira de Dios. Pero Dios todo lo hace en foco a su pueblo. Cuando Dios, en la palabra, que el Antiguo Testamento es tan bueno en esto, ¿no? Que nos muestra realmente el corazón de Dios, el corazón de la elección. Toda la Biblia es acerca de gente elegida y su relación con Dios. Toda la Biblia es así. La Biblia no es acerca de el que quiere o es acerca de que Dios empezó Dios hizo pacto con un pueblo, primero con Abraham, bueno, como te conté, con Moisés, con Noé, con todo. Pero cuando empezó la etapa del pueblo, hizo con Abraham empezó un pueblo, ¿no? Voy a elegir a un pueblo, hizo pacto, por eso es un Dios de pacto. ¿Y el pacto, cómo se cumple un pacto? Un pacto se cumple con fidelidad, por eso hablamos de fe, de fidelidad. ¿Cómo se cumple un pacto? Con compromiso. ¿Cómo se cumple un pacto? Con lealtad al pacto. ¿Cómo se cumple un pacto? Constancia. Así se cumple un pacto, ¿no? ¿Por qué Jesús cuando celebramos la Santa Cena dice, qué dice? ¿Qué decía? Esta sangre que es el nuevo pacto que yo hago con ustedes, hago un pacto.
¿Qué está hecho qué? En mi sangre. Yo entregué mi sangre para comprarlo a ustedes, ese es mi pacto. ¿Y cuál es su parte del pacto? Compromiso, lealtad, constancia. Y vamos entonces a jueces 3. Jueces 3, que era lo que estábamos leyendo. ¿Se acuerdan que quedamos ahí en que lo último que vimos el año pasado, te voy a decir el martes pasado, era hace un año, ¿no? Que, bueno, el pueblo se mezcló y Dios los castigó, ¿no? Dios los castigó. Fíjense, vamos a empezar 3:8. Esto es lo que estuvimos hablando, que se mezclaron. Vamos a empezar con el 7, 3:7. Donde acá se levanta el primer juez, que era Otoniel, se llamaba. ¿Cuánto escucharon alguna vez el nombre Otoniel? Yo conocí una banda cristiana de cumbia que se llamaba Otoniel. ¿A Otoniel se llama un pastor también? Ah, mira, o el pastor. Ya saben ya lo que quieren ser cool y ponerle nombre bíblico a su hijo. Otoniel, venga. Otto le van a decir después. Bueno. 3:7 dice, Jueces 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Los Baales, ya le dije, era el dios de la fertilidad y Acera era el dios de la sensualidad y toda esa cosa. Entonces ellos, lo fácil, empezaron a servir. ¿Y qué dice? El 8, fíjense. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Fíjense que la ira de Jehová siempre se encendía contra su pueblo, pero era contra los que él tenía celo, contra los que él hizo pacto. Lo demás, sobre todo lo demás, la ira ya estaba decretada, porque todo lo demás ya se iban a perdición. Los egipcios, los moabitas, los racabitas, todos los nombres que tienen eso, ¿no? La ira de Jehová ya no se encendía sobre ellos, porque ellos ya estaban destinados a perdición ya, pero la ira de Jehová se encendía contra aquellos que tenían pacto con él y le fallaban en el pacto. Y dice que, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años sirviendo por culpa ahí las consecuencias del pecado. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Un hermano de Caleb era, ¿se acuerdan de Josué y Caleb? Lo levantó como el primer juez, como libertador. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Estaba este proceso, este fue el primer juez, ¿no? Pero empezó este proceso del pueblo de Dios que hacía eso. Se olvidaba de Dios, venía la maldición sobre sus vidas, clamaban a Dios, Dios levantaba un libertador, un tiempo andaban bien, pero ya empezaban a andar bien y ya se olvidaban, ya empezaban a hacer las cosas como hace el mundo. Empezaban a prosperar, y cuando vos empezás a prosperar y ya te importan los números, eso es lo que... Yo estaba hablando el otro día con alguien, cuando ya nos empiezan a importar los números, eso no le gusta a Dios. Dios no quiere que confiemos en los números, porque nosotros somos propensos a confiar en los números. Confiamos en lo que podemos contar. Y las cosas espirituales de Dios no se pueden contar. Pero el hombre nos diseñaron, el sistema humano del diablo nos diseñó para contar las cosas. Lo espiritual es como que yo agarro una nube y saco un poco de la nube y la pongo acá, pero la nube sigue estando, digamos, y yo no me pongo a contar cuánta nube saqué. Pero cuando tenemos números, dinero, qué sé yo, ya yo tengo que sacar algo para Dios y tenía 100 y me voy a quedar con 90, ya el número ganó, eso ya me... Todo lo que cuenta y lo que podemos contar, eso ya se vuelve nuestro ídolo muchas veces. Porque yo estoy ahorrando, no, hoy ya tengo 100.
el mes que viene voy a tener 200 y sigo así, pero tengo que diezmar, che, no, ya en vez de 200 va a ser 180 porque no, no, y todo lo que podemos contar, eso es humano porque nos mira. Fíjate que lo espiritual o el amor vos podés contar cuánto amor tenés, no, eso se ve de otra forma, ¿no es? O cuando das amor, o cuando das un servicio, o cuando das algo espiritual, vos te ponés a pensar, no, tenía un 99 de espiritual y ahora me quedo. No, no te pones así. No te pones así, no. Pero con lo que podemos contar, eso nos domina. Nos domina y se vuelve nuestro Dios. Fíjense que en eso también es la diferencia entre Saúl y David. Para el ojo humano, el pecado de David era mucho peor que el pecado de Saúl. Pero el pecado de Saúl fue un pecado de idolatría porque Saúl vio, el Señor le dijo, andá y conquistá eso y rompe todo, que no quede nada. Saúl vio, papá, acá mira todas las vacas que hay acá, no podemos matar esto. Sí. Lo salvó al rey, a todo lo que le podía servir, lo que le podía hacer número, lo que podía contar. Y eso fue, su corazón estaba detrás de los números. Y Dios estaba para ayudarlo a hacer más números nomás, como muchas veces está para nosotros. Dios si está conmigo es para que me ayude a hacer más números, no para las cosas que no puedo contar. Lo espiritual no me importa mucho porque todos los días lo levantamos y tratamos de ser un poco más espirituales, no muchas veces, hermano. Pero todos los días tratamos de prosperar un poco más, de que nuestra cuenta bancaria crezca, tratamos todos los días. Pero de ser más espirituales, de leer más las palabras, de que Dios no hable más. Al principio por ahí algunos y después ya. Y fíjense que a Saúl le pasó eso. Saúl empezaron a dominar los números y por eso Dios lo maldijo. Y David no tenía su corazón, siempre estaba detrás de Dios. Cometió un pecado terrible. Tuvo consecuencias, obviamente, de su pecado. Pero Dios siguió viendo el corazón, que su corazón seguía siendo fiel a Dios, no le importaban los números a él. Cuando le dijeron, tengo vaca acá para que le dé la ofrenda a Dios, que yo te doy las vacas. No, yo no le voy a dar a Dios una ofrenda que no me cueste nada, no, pero no. A él, cuando tuvo que ofrendarle a Dios, vino un hombre y le dijo, yo te voy a dar todas las cosas que vos necesitas para la ofrenda. Es como que alguien te diga, che, tenés que diezmar. Me cuesta. No, y viene tu líder, yo te doy para el diezmo, te dicen, no, que pone vos como. Y ahí se vio el corazón de David. En eso, por ejemplo, se veía el corazón que tenía él. Por eso a Dios uno lo maldijo y al otro tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Sí, pero Dios lo bendijo siempre y detrás de él vino tantas cosas. Porque Dios seguía siendo el primero, no eran los números, no era la ganancia, no era esto, no era lo otro. Dios siempre fue el primero para él. Ya le digo. A él le vinieron, él tenía que ofrecer, después de una batalla, tenía que ofrecer una ofrenda muy grande y te dijo, yo te doy todo, para así no te cuesta nada, pero no. Porque no se fijaba en eso, no era, Dios era, me tiene que costar, ¿qué me importa el número a mí? Dios es y Él es el que me. Y ahí se vio el corazón. Bueno, continuemos. Dice, el 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Después de esto, después de que murió Otoniel, volvieron otra vez los hijos de Dios a hacer lo malo. ¿Viste? Cuando no estamos bajo liderazgo, cuando queremos andar solo, cuando no nos queremos sujetar. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Y fíjate que todo lo que Dios hacía, lo hacía en torno al pueblo que Él eligió, al pueblo que Él tenía pacto. Me gusta porque en este caso el Señor, ¿sabe qué hizo? Fortaleció a uno que estaba perdido, a un pagano le fortaleció, pero pensando solamente en su pueblo, en lo que Él quería salvar, en lo que Él había elegido. Y yo me imagino que Eglón, el rey, estaba ya tomando, estaba ni pensando en Dios y de repente sintió la fuerza, yo lo puedo, porque Dios le dio la conquista, pero pensando en su pueblo. Pensando en lo que a él no le importa, a Dios no le. Eglón ya iba a la perdición, no fue elegido, no iba a ser salvo. Dios lo fortaleció porque quería cambiar el corazón de su pueblo. A Dios solamente le importa lo que Él eligió, el corazón de su pueblo. Amén. Y muchas veces vos vas a ver que otro prospera y este no.
Dios está queriendo cambiar. No le importa al otro, que si el otro por ahí le va a hacer prosperar a uno que voy a decir, mirá que maldice la iglesia, prospera. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero cambiar tu corazón. Amén. A mí no me importa que vos, a mí me importa que vos estés en la eternidad, porque yo te amo como un amor eterno, te dice Dios. Amén. Entonces ahí vemos cómo esto nos enseña cómo Dios es. Dios, si le tiene que hacer prosperar a otro y que a otro le vaya bien, parece, pero para que cambie tu corazón lo va a hacer, porque sabe que eso es lo único que te va a cambiar el corazón. Porque si te bendice nomás, tu corazón de otra vez se va a ir detrás de la bendición, detrás, va a empezar a idolatrarlo, va a empezar a cuidar como ese hermano. Allá teníamos en Resistencia, cuando recién nos convertimos, un hermano que le pedía a Dios que le regale un auto. Y tenía un auto viejo, feo, y venía y pero ahí era fiel, lo veía siempre en la iglesia, y Dios le dio un auto nuevo. Y el hermano ya no quería entrar a la iglesia, se quedaba afuera, no, porque me pueden rayar el auto, y de afuera nomás miraba, ¿viste? Le decía, así era, porque los chicos le iban a rayar el auto, que qué sé yo. Y Dios lo bendijo y ya se convirtió en un ídolo su auto. O ese que tiene un auto viejo y trae, vamos, le trae atado 15, 20, ahora se compró un auto nuevo, no, ya me van a fundir, no, ¿sabe qué? No, ya no. Y ya se convirtió en tu ídolo tu auto, hermano, se convirtió en tu ídolo. Y por eso muchas veces Dios hace que, bueno, vamos a sacarle nomás porque yo quiero que cambie, hasta que tu corazón cambia, ¿viste? Y ahí Dios te da, pero en abundancia. Y bueno, entonces, fíjense, fortaleció a Eglón, rey de Moab, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón, de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó las ciudades de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años otra vez en cautiverio, pagando las consecuencias acá el pueblo. Y primero era 8, fíjate, ahora 18. Qué bárbaro, ¿cómo se va? 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová nuevamente. ¡Uah! Se acordaron después de 18 años. Bueno, y clamaron. Y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. El zurdo acá es importante porque los zurdos en esa época eran considerados como una discapacidad casi. Porque todo en la palabra, ahí sentado a la diestra de Dios, todo era diestra, el poder venía de la diestra, y el que era zurdo era alguien que era menor, exactamente, no era, es para contar que el Señor levantaba gente dispuesta, digamos eso, ¿no? Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, fíjate vos, rey de Moab. Fíjate qué tremenda esta historia. Y Ahod, estamos leyendo, sí. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Fíjense esta historia, me gusta a mí siempre, porque esta es la primera mención también, acuérdense, ahora vamos a hablar de eso, pero esta es la primera ¿a qué le hace acordar un puñal de 2 filos, una espada de 2 filos? ¿A qué le hace acordar? Esta es la primera mención, ¿no? Fíjense, y Ahod, que era este juez, que era zurdo, se hizo un puñal de 2 filos de un codo de largo, y que se debe ser como 50 centímetros, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Por qué? Porque iba a sacar el puñal de acá, iba a sacar. Toda la gente se ponía el puñal acá porque todos eran diestros, y todos los que andaban con armas y los que eran hombres de guerra, que eran los diestros, ponían su puñal acá abajo de su, entonces sacaban de acá. Él dice que se hizo un puñal así, un puñal de doble filo, y se lo guardó del lado derecho porque él era zurdo. Y fíjense, y entregó, fíjense, entonces, fíjense, el plan acá era que Ahod se vaya a verlo a Moab, a Eglón, que era el que lo estaba conquistando para saludarlo supuestamente, era para saludarlo, para llevarle un presente, y acá se desarrolla el plan para que vayan siguiendo. Fíjense, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, era gordo, ¿viste cómo era? Antes lo único que podían ser gordos eran los reyes, y ahí vos sabías, antes un gordo era, no, la gente no era gorda antes, porque te imaginás, comían una vez al día nomás y podían decir, porque era todo. ¿Viste la otra vez lo que era para hacer harina? El laburo que era para hacerte
No es que la comida fluía como ahora que te vas a comer, no había kiosco, no es que me agarra hambre a las 9, está abierto todavía allá, o a las 10 de la noche. Allá hasta que te agarrás, chau, aguantate nomás hasta el otro día, hasta cuando... Y encima quería comer algo, tenía que salir a cazar, tenía que correr todavía, flaco eran todos. Y así era, ¿no? De verdad. La única gente, la gente que era gorda era la gente próspera, la gente, los ricos y los reyes eran prósperos, ¿no? Y dice que este era grueso. Me gusta porque le dice con delicadeza, un hombre grueso, ¿no? Un grosso. Escuchen, el 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y saliendo de delante de él todos los que con él estaban, y se acercó a Od, y estando él sentado solo en su sala de verano, y a Od le dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Hasta ahí vamos a seguir hasta ahora, para que agarremos y vayamos más o menos como va, ¿no? Dice que se hizo su puñal acá, su espada de 2 filos lo tenía acá. Y obviamente no la revisaban, porque todos los guardias, cuando viste como acá te revisan en el aeropuerto, él entró a la corte del rey que lo estaba dominando Israel y se fue a llevarle supuestamente un presente. No, le llevó un presente, ¿no? Y se presentó ante la corte, había mucha gente en la corte, estaban todos los soldados, la gente, los guardias y todos estaban en la corte. Y de todos los pueblos que venían a rendirle. Cuando le tocó a Od, le dijo: acá tengo un presente para vos, pero sabés que también tengo un mensaje secreto para vos, le dijo. Y entonces el rey le gustó eso, no sé qué habrá pensado. Entonces dijo: bueno, pará, decímelo ahora, salgan todos, le dijo, salgan los soldados, salgan todos, salgan que tengo que... Y dice que se levantó de su silla para escuchar el mensaje secreto. Fíjense, tengo palabra de Dios, le dijo. Espada de 2 filos, ¿qué es? ¿Qué era la espada de 2 filos? La palabra de Dios. Y fíjense, entonces, el 21, entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre. Ahí al dogorro se lo metió. Pero fíjate qué gráfico que acá, escuchá. De tal manera que la empuñadura entró tras la hoja, le metió toda la mano así hasta la empuñadura, le metió. De su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró tras la hoja y la gordura cubrió la hoja. Dice que toda la grasa le cubrió la hoja. Porque no la sacó el puñal de su vientre y le salió la caca, el estiércol. Dice, le penetró y le habrá entrado todo por el estómago y todo por las tripas y todo por el intestino grueso, que es donde se hace la caca. Dice que le metió todo hasta allá adentro y dice que le salió toda la caca. El estiércol es la caca, para que entiendan. ¿Todos saben lo que es el estiércol? No. ¿De qué se ríen? Bueno, gloria. Qué lindo cuando estudiamos toda la palabra de Dios, porque algunos jamás habrán imaginado que la palabra iba a decir algo de eso, ¿no? Pero bueno, le salió todo el estiércol, porque muchos no van a saber lo que es el estiércol. El estiércol es la caca, que es el estiércol, ¿no? Y dice que le salió, le metió tan adentro que le penetró todo hasta el estómago, pero yendo al estómago le pasó por todo el intestino y le salió, y te imaginas el gordo que comíamos loco, le salió caca por todos lados. Bueno, la palabra lo dice, yo no le estoy, no venga después que el pastor está hablando para abajo, que se... Escuche, de tal manera, bueno, el 23, y salió a Od al corredor, dice que salió afuera y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo, salió, como estaba el rey solo, cerró y se fue. Cuando hubo salido, vinieron los siervos del rey. Cuando los siervos vieron que salió a Od,
Bueno, ya salió, ya le contó lo que tenía que contar. Dice que lo vieron y salió. Los cuales viendo que la puerta, y como las puertas estaban cerradas, dijeron sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Cubrir los pies en esa época se llamaba cuando uno está haciendo caca. Por eso, porque uno se bajaba su túnica, o sea, tenía su túnica y se agachaba así, y se le cubrían los pies. Eso hay una parte donde dice que Saúl se sentó a cubrir los pies cada vez que hizo los pies. Porque te imaginas, ellos llegaron y un olor habrá habido. Sí. No, pero te imaginas que los guardias vieron, che, está cerrada la puerta, el olor, que pues el olor a caca, toda la caca se había derramado. Este está en el baño, vamos a operarle, ¿no? Porque dijo ahí, sin duda está en el baño, este está haciendo caca, porque el olor que hay, y ya habrán sabido que el rey era, viste, oloroso. Entonces vieron la puerta cerrada y vamos a esperarle. Y dice, escuchá, y habiendo esperado hasta estar confuso, y después pasó ya, che, bueno, este siempre tarda en el baño porque se pone con el celular ahí, siempre manda. Pero ya pasó como una hora, ¿viste? Vamos a golpearle porque no abría. Porque él no abría las puertas de la sala. Tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tantos ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y habiendo entrado, tocó el cuerno en el monte Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra otra vez 80 años. No, yo le conté toda esta historia porque yo sé que se van a acordar de esta historia ustedes siempre, digamos, pero lo que más a mí me interesa es lo que la palabra. Primeramente, esta es la primera mención, ¿no? La otra vez dije esa ley de la interpretación de la palabra, que es de las primeras menciones. Cada vez que se menciona algo, marca lo que va a pasar. Y cada vez que se menciona una espada de dos filos, esta es la primera vez que se menciona una espada de dos filos, ¿habla de qué? Habla de dos cosas. La espada de dos filos siempre trae juicio y trae liberación. Amén. Y la palabra de Dios en nuestra vida, eso trae siempre juicio y siempre trae liberación. Y eso es lo que tiene que tener un líder, saber la palabra. Por eso tenemos que saber la palabra. La palabra trae juicio a nuestro viejo hombre. Cada vez que leemos la palabra nos tiene que confrontar, tiene que traer. Por eso dice la palabra, que dice Pablo, es como una espada de dos filos que penetra. Justamente él, mirando esto, acordándose de esta historia, pensando en esta historia. Él dijo, porque ellos hacían siempre los escritores del Nuevo Testamento. Es como una espada que penetra hasta separar los tétanos, que discierne los pensamientos, Pero la palabra siempre trae juicio y siempre trae libertad. La palabra es para eso, para traer juicio y traer liberación. Trajo juicio al enemigo y trajo libertad al pueblo. Amén. La palabra está para eso, por eso vos tenés que saber la palabra, tenés que nombrarla, tenés que escucharla en tu corazón cuando recibís palabra en la iglesia, porque esa palabra es la que va a liberarte del pecado, amén, y va a traer la victoria, va a hacer que tu viejo hombre muera y va a ser el que te va a dar la libertad para lo que viene, amén. Y cuando el diablo te venga con algún problema, con alguna situación, con algo que vos parece que es imposible o que te amarga, amén, que de dónde viene, es algo que el diablo, ¿qué tenés que usar? La palabra, hermano, amén, para condenar a lo que el diablo te está, porque algunos le creen al diablo y sí, es verdad, diablo, chau, ya fuiste, te quedaste bajo el rey gordo ¿Te imaginas lo que iba a estar abajo de la pollera del gordo Y algunos después, sí, tenés razón, rey, me quedo acá nomás, no.
No, vos tenés la palabra de Dios para que le meta hasta el fondo y que salga toda la mugre, hermano, de tu vida, de tu alma, de tu pasado, amén. Y tener la libertad para hacer lo que Dios te da, amén. Eso es la palabra, amén. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a ir terminando. Entonces lo que yo quiero que sepan es, poneme, fíjate para que vea después otra vez la palabra Apocalipsis 1:16. En las tres partes que se menciona la espada de doble filo, ¿qué dice? Apocalipsis 1:16, que habla también de que cuando el Señor venga, todo, fíjense que es juicio y libertad. Porque ahí habla de cuando el Señor va a venir por segunda vez, dice, tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda ¿de qué? De 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Ahí está hablando de la segunda venida del Señor, que Él va a venir. Amén. ¿Con qué? ¿Qué tenía en su boca? Que es la palabra otra vez. Con esa palabra Él viene a juzgar al mundo y a traer libertad a la iglesia ya eterna, ¿no? Ahí viene a separar ya definitivamente. Pero siempre la palabra está en eso, está en la palabra trae juicio, amén, y usar la palabra para traer juicio cuando el diablo te venga a hablar, cuando te enfrente a un problema, trae juicio, condenar ese problema, condenarlo lo que la palabra de Dios dice, amén, y te va a traer la libertad también a tu vida, las promesas de Dios, amén. Para eso está la palabra, vos como líder tenés que saberlo, tenés que usarlo, no le venga con palabra bonita, con palabra de aliento, amén, a las personas, alentarle, pero con la palabra, con lo que dice la palabra. Me gusta porque se acercó y fíjate cómo concretamente le dice eso, rey. ¿A quién es? Vení. No, acá Juan, porque es gordo Juan, acá. Este es el rey, acá está Juaneta. Pero me gusta porque le dice todo, cómo Dios ya preparó todo, porque le dice, le trajo primero un regalo, ahí le trajo a Juan que le gusta una zapatilla, le trajo una zapatilla espectacular con placa de carbono. Y entonces contento Juan ahí, pero tengo un secreto también después para vos. Y dice, y Juan gordo, ahí te levantate, obro gordo, te tiene que costar, levantate así. Sí, ahí te. Salgan todos, salgan. Habrá dicho, me trajo me trajo una, ¿cómo es? Una media red, algo de eso. Pero me gusta porque dice, tengo un mensaje de Dios para vos. Como ya aludiendo a la palabra, no a la espada. ¿Qué era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Vení que este es el mensaje. ¡Boom! No, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El mensaje de Dios, la palabra, lo que trajo juicio y lo que trajo libertad. Amén. Aprendamos, hermano, a usar la palabra como líderes. Amén. La palabra tiene que estar en nuestra boca. No sigas enfrentando tus problemas con psicología humana o con psicología cristiana, con la palabra. Busca la paz de Dios en medio de tus problemas. Dice, Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no te la doy como el mundo la da. Amén. Yo no te doy como el mundo te la da, la paz. No busques la paz. Amén. Así que no tengan miedo ni se turbe vuestro corazón. Amén. Y después vas a tener aflicción en el mundo, pero tené paz, confía. Ya está todo vencido, ya está todo, yo ya lo vencí. Amén. Va a estar la aflicción, va a estar, pero vos ya sabés el final. Amén. Ese es como cuando mirás la película de Rocky, hermano. Vos ya sabés que va a ganar Rocky, ya por más que hagan Rocky 20, siempre gana él nomás, ¿no? Pero le fajan en el coso, siempre está y se levanta una vez más. Y llega hasta el último round y ahí sin querer le empaca uno y cae el otro, ¿no? Que nunca. Y así es en Dios, hermano. Pero eso yo siempre digo, el diablo no quiere que llegue al último round. El diablo te va a hablar, te va a comer el oído, no, o sea, bajate nomás, tirar la toalla. Es lo que quiere que vos tires la toalla antes del último round. Porque sabe que en el último round, él pierde. Él pierde. Él pierde. Amén. Y tiramos la toalla cuando dejamos de ser comprometidos, leales y constantes. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie antes que se haga más tarde. Y yo quiero desafiarlos, amén. Amén. Y decirle para orar, hermano, oremos
Oremos usando la palabra, la espada. Amén. Lo primero que quiero que sepan ahora, hermano, y después vamos a seguir así en los estudios bíblicos, pero es que las circunstancias, como dice acá, los problemas, las pruebas que tenemos, Dios las usa para formar nuestro carácter. Amén. Y para probar nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestra lealtad, para probar la fidelidad al pacto. Y Él es un Dios celoso. Y cuando vos haces algo mal, Él se enfurece. No, hoy en día ya nos ve a través de Jesucristo, gracias a Dios. Pero Él no le da lo mismo lo que hace el otro, no le da lo mismo que el otro haga, porque Él no hizo un pacto con ese otro. Amén. Vos, si tu esposa te engaña, a vos te va a molestar, hermano. Pero si al vecino le engaña a la esposa, y bueno, qué sé yo, que se arregle él. Pero si a vos te engaña, vos te enojás con tu esposa, no te enojás con... Por eso no te fijes en los otros. Dios te ama a vos, Dios te eligió a vos y es celoso de vos, de su relación con vos y de su compromiso con vos. Amén. Y Él te eligió para vida eterna y con amor eterno te ama. Amén. Segundo, Dios siempre primero. Si Dios no está primero, hay otro ídolo. Quiero que te acuerdes de eso. Amén. Y que le pida perdón a Dios por cualquier ídolo que se haya levantado en tu vida. Ídolo de número. Empezá a preocuparte más por las cosas que no se pueden contar en tu vida. Amén. Como es el amor, como es lo espiritual, como es la pureza de tu corazón. Esas cosas no se pueden contar, no existe. Amén. Deja de mirar tanto lo que podés contar, como los números en tu banco, como lo esto, lo otro. Y mira más lo que es eterno. Séle fiel a Dios. Amén. Que los números no quiten tu fidelidad. ¿Sabes cuál es el único número que nos tiene que importar a nosotros? Uno. El uno. Él nomás nos tiene que importar. Es el único número más importante para nosotros. Él, uno. Y último, Dios siempre levanta gente dispuesta para liberar a su pueblo. Y si sos líderes, porque Dios, amén, te quiere levantar a vos para traer libertad. Amén, para traer libertad. Como lo levantó a que era zurdo, que la gente despreciaba, que pensaba, Dios lo levantó a él. Amén. Vamos a orar. Señor, bendigo a este pueblo, Padre. Dios mío, Señor, gracias porque estás formando mi carácter, Padre. Gracias porque me amás. Yo quiero que le des gracias a Dios porque te eligió. Dale gracias a Dios porque te eligió. Y pedirle perdón por las veces que te quejaste de la iglesia o de ser cristiano, o que hubo en tu corazón de ¿por qué me pasa esto a mí y a los mundanos no le pasa esto? ¿Por qué al otro no le pasa esto? ¿Sabe qué? Pedirle perdón a Dios por esa queja y decirle gracias, Señor, porque me elegiste y sos celoso de mí. Gracias, Señor, porque cada vez que hago algo malo, Señor, me llamás la atención, Padre. Gracias porque cada vez que hago malo, siento, Padre, el golpe en la mano, siento el quedate quieto ese. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me amás, me elegiste. Wow, me cuidás. Wow, y me querés por la eternidad. Querés que yo esté por la eternidad con vos, Señor. Gracias, Padre, por eso. Vos sabés cómo cuando vos te des cuenta de eso, acá te quejas, pero cuando te des cuenta, cuando llegues al cielo y te des cuenta de todas las palizas que te dio Dios fueron para que vos estés ahí, ¿sabés cómo le vas a agradecer a Dios? Pero no te van a alcanzar las lágrimas. Y ve al otro que supuestamente le fue bien en todo, nunca está ya perdido. Wow, imagínate ese momento, hermano. Señor, perdón por eso, Padre. Señor, y gracias, Dios mío, que no haya otro. Pedirle perdón a Dios por los ídolos que pueda. Todos tenemos ídolos, hermano. El éxito. Cuando andamos solamente atrás del éxito, y el éxito es lo más importante que Dios, el éxito. Amén. Y cualquier atajo que puedo tomar para el éxito, lo voy a tomar. Y después, obviamente, cumplo con Dios también. No atajo, hermano. Dios primero, que no haya otro ídolo. Pedirle perdón a Él por ídolos que haya en tu vida. Perdón, Señor. Y Señor, estoy dispuesto a decirle, yo soy un vaso dispuesto, amén. Por más que no sea el mejor, estoy dispuesto, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo queremos ofrendar por esta palabra, sembrar, hermano, ofrendar por esta palabra y recibirla en el nombre de Jesús. Amén y amén.